Todos soñamos con una vida sana. Nunca se ha tenido tanta esperanza de vida como en la actualidad, ni se ha disfrutado de una atención sanitaria tan eficiente. Para llegar a la situación presente, los médicos han tenido que derribar un tabú tras otro en su lucha contra las enfermedades y la muerte. Han hecho descubrimientos sorprendentes y se han arriesgado realizando peligrosos experimentos con seres humanos. Cuestión de vida o muerte. Cuando las familias se reúnen, siempre se tiende a hablar de lo mismo, la salud. ¿Qué niño ha pasado peor la escarlatina o la varicela? ¿Quién de los mayores ha sufrido la operación más grave? Con frecuencia se ha vuelto a nacer por segunda vez. ¿Qué tal se lleva el marcapasos con la vida sexual? ¿Cómo funciona el nuevo riñón? Sin embargo, los que hablan no son médicos, aunque se consideren expertos y tengan una historia que contar. Y no siempre se tiene un final feliz. Pero después de todo, las reuniones familiares son para pasarlo bien. Incluso en la actualidad, cada etapa de la vida presenta sus propios peligros. Tan solo hace 100 años, pocas personas llegaban a vivir tanto tiempo. Capítulo 1. Nacimiento. Un día nos pusimos serios y aquí está. La médula suprarrenal se encarga principalmente de sintetizar y segregar epinefrina, también conocida como adrenalina, en un 80% y norepinefrina en un 20%, también conocido como noradrenalina. La primera actúa básicamente como hormona, mientras que la segunda lo hace en el sistema nervioso como neurotransmisor. Pero por tener niveles sanguíneos más altos que los de la epinefrina, también ejerce una función hormonal. En las células blanco, estas catecolaminas se ligan a los receptores adrenérgicos, donde inducen los mismos efectos que causan la estimulación de los nervios simpáticos. La adrenalina y noradrenalina son las principales aminas efectoras del sistema nervioso simpático. Son las responsables de la respuesta de lucha o huida, es decir, efectos cronotrópicos e inotrópicos sobre el corazón, broncodilatación, vasoconstricción periférica y efectos metabólicos sobre la glucogenólisis y la lipólisis, además de la secreción de renina. ¿Pero qué querrá decir todo esto? Imagina que estás en la calle, regresas del trabajo pero ya es demasiado tarde, caminas por un callejón oscuro y de repente ves una sombra. En este momento tu respiración se torna intensa y acelerada, pero espera. Parece ser que la sombra es de un gigantesco animal con forma humanoide. Ahora tu corazón palpita con una velocidad y fuerza increíble. Te sientes más caliente de lo normal y no sabes por qué. Tienes el sentimiento de que algo malo va a suceder. Y ahí es cuando esa horrorosa sombra hace un estruendoso sonido, lo que provoca que salgas corriendo del callejón, gritando con el corazón en la boca. Luego podrás ir a contar a todos tus amigos de aquella vez que volviendo del trabajo te encontraste con el mismísimo demonio. Pero en realidad, ¿qué pasó aquí? Volvamos un poco atrás, pues tal parece que el gigantesco animal con forma humanoide en realidad era solo un pequeño puercoespín buscando comida en un basurero. Ahora veamos qué sucedió. Todo esto es parte de una respuesta biológica llamada respuesta adrenérgica. En las glándulas suprarrenales, lugar donde se encuentra nuestra superestrella de hoy, la médula suprarrenal, el sistema nervioso simpático estimula la producción y liberación de adrenalina y noradrenalina al torrente circulatorio. En el sistema respiratorio provocan una dilatación de las vías aéreas, lo que permite a tus pulmones tomar más y más aire. En los vasos sanguíneos producen vasoconstricción, lo que evita la pérdida de calor. Y en el corazón aumentan la frecuencia de latido, por lo que sientes que tu corazón ya no cabe más en tu pecho. Todos estos efectos están destinados a aumentar el flujo de oxígeno y sangre hacia los grupos musculares principales para prepararse ante una situación de estrés, lo que te permite, en una posición de peligro, pelear o, como fue el caso de nuestro buen participante el día de hoy, huir. Ahora veamos más de cerca a nuestra superestrella, ya que también es importante conocer la constitución de esta para entenderla más a fondo. Las glándulas suprarrenales están situadas encima de los polos superiores de los riñones y se divide en dos partes.
Primero en la corteza suprarrenal, que secreta mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos, y la médula suprarrenal, que secreta catecolaminas como la adrenalina, noradrenalina y dopamina. La médula renal está formada por estructuras cónicas, que son las pirámides renales, cuyas bases se encuentran en la unión corticomedular. Las pirámides renales, en compañía de la parte cortical con la que es cubierta, constituyen el denominado lóbulo renal, y la base del lóbulo renal es la cápsula renal, y la punta del lóbulo es la papila con la lámina cribosa, asomando la pelvis renal. El número de papilas contenidas en el riñón es variable, oscilando entre 3 a 11 papilas, siendo 8 la cantidad más frecuente. Los límites laterales de cada lóbulo renal son las columnas de Bertin, que se caracterizan por ser estructuras residuales que representan la fusión de los lóbulos primitivos dentro del blastema metanefrítico primitivo. En este nivel se encuentran las arterias interlobulares. Cabe mencionar que cada lóbulo renal contiene un solo ducto colector donde drenan multitud de glomérulos corticales y yuxtamedulares. También encontramos el ducto colector de Bellini, que posee una parte cortical y una parte medular. Esta recorre prácticamente todo el espesor del tejido renal, desde la cápsula hasta la papila. El túbulo urinífero, desde su salida de la cápsula de Bowman hasta su desembocadura en el ducto colector de Bellini, tiene una longitud de entre 5 a 7 milímetros. Las nefronas corticales tienen la mayor parte de su recorrido, incluyendo un asa de Henle corta en la corteza. Solo una parte pequeña de la misma se introduce en la parte más externa yuxtacortical de la médula. Las nefronas yuxtamedulares, por el contrario, tienen un asa de Henle larga que está toda ella incluida en la médula. Por lo tanto, mientras la médula renal solo contiene asas de Henle y ductos colectores de Bellini, la corteza incluye además la totalidad de los túbulos contorneados proximales y distales. Pasando al asa de Henle, que tiene una parte gruesa y otra fina, pues su parte gruesa contiene células del citoplasma eosinófilo y cuboideo aplanado, mientras que la parte fina es muy delicada, con epitelio aplanado simple y puede confundirse con capilares en el corte transversal. La parte es casi inaparente y el núcleo muy notorio en comparación con la pared. Hace prominencia en la luz a la manera que lo hacen las células endoteliales en los capilares. La otra estructura incluida en la médula renal son los vasos rectos. Estos se originan en la arteriola eferente del glomérulo, descienden en la médula como capilares arteriales del endotelio continuo, dan vuelta y ascienden como capilares venosos de endotelio discontinuo hasta alcanzar la unión córtico-medular y allí desembocan finalmente en las venas interlobulares. Por último, entre los vasos rectos y las asas de Henle se localizan las médulas intersticiales, que disponen de forma ordenada y paralela semejando los peldaños de una escalera de mano. Las catecolaminas son producidas principalmente en las células cromafines encontradas en la médula adrenal y en las fibras postganglionares del sistema nervioso simpático. Ellas provienen del aminoácido tirosina, que es captado por las células cromafines. Posteriormente se transforman en dihidroxifenilalanina, conocida también como DOPA, por la acción de una hidroxilasa. Luego se convertirá en dopamina por la acción de una carboxilasa. Posteriormente, gracias a una hidroxilasa, se convertirá en norepinefrina y finalmente por la acción de la feniletalonamina N-metiltransferasa se transformará en epinefrina. La epinefrina solo puede expresarse en la médula suprarrenal y en el ganglio simpático abdominal, también llamado órgano de Zuckerland. La epinefrina y la norepinefrina se encuentran en una concentración de 2 a 4 miligramos por gramo de tejido medular. Una vez liberadas las dos catecolaminas, la epinefrina y norepinefrina son inactivadas en sangre
Tengamos en cuenta que una infusión intravenosa solo permite la recuperación del 4% en orina. Las células medulares generan respuestas a estímulos de los nervios esplácnicos, que se encargan de liberar acetilcolina, que es la encargada de producir y liberar las catecolaminas. En caso de seccionar los nervios esplácnicos, la actividad medular cesará. Ahora, a continuación, hay que conocer a las dos coestrellas de esta historia. Estas son las catecolaminas, las cuales son hormonas que se vierten al torrente sanguíneo. Y como ya hemos mencionado anteriormente, vamos a hablar específicamente de la epinefrina y de la norepinefrina, también conocidas como adrenalina y noradrenalina. Tanto la adrenalina como la noradrenalina tienen una función como neurotransmisor y como hormona, pero se le atribuye más la función de neurotransmisor a la noradrenalina. Y ambas son encargadas de activar el sistema nervioso simpático y poner al cuerpo en un estado de alerta. Se ven estimuladas por el ejercicio o durante episodios de estrés, causados por el ambiente, la luz y sonidos fuertes. También por amenazas físicas. Esto como respuesta al cerebro para prepararse ante estas situaciones de peligro. Todos estos estímulos son procesados y enviados a través del sistema nervioso central, el cual indica las glándulas adrenales que producen la adrenalina y la noradrenalina a nivel circulatorio. Ambos actúan igual, pero su función de hormona se asocia más a la adrenalina, la cual va dilatando los bronquios, mejorando la capacidad pulmonar, aumentando la tensión arterial y estimulando la producción de dopamina, entre otras muchas funciones. Como una respuesta más larga al estrés, las glándulas adrenales empiezan a secretar cortisol, la cual promueve la liberación de energía, aumentando la glucosa en sangre y deteniendo las funciones menos importantes para este estado de alerta del cuerpo, como lo son la digestión, el crecimiento y la reproducción. La adrenalina, como la noradrenalina, tiene una retroalimentación negativa, o también llamada retroinhibición, es decir, que una vez liberadas actúan en el organismo provocando un cambio en el medio. Este cambio es detectado por la glándula secretora, lo cual inhibe la secreción de las hormonas hasta volver a recibir el mismo estímulo. Ahora veamos a fondo la médula suprarrenal en un contexto netamente médico y sintomatológico. Algunas enfermedades representativas por el déficit es la falta de atención, donde la disminución de dopamina y noradrenalina genera problemas en los circuitos reguladores de varias zonas del cerebro, como lo son el córtex prefrontal, el cuerpo calloso y los ganglios basales. Adicionalmente, este se va a caracterizar por la falta de atención, hiperactividad e impulsibilidad. Por otro lado, cuando hay un exceso, encontramos el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que suele originar en las células cromafines de la glándula suprarrenal y va a causar una secreción excesiva de las catecolaminas. Estos pueden darse de manera espontánea o ser heredados. Los síntomas más relacionados con esto está la hipertensión permanente paroxística variable. También hay cefalias, sudoración, palpitaciones y taquicardia, siendo estos los síntomas más relevantes. Aunque también puede que haya paroxismos con o sin hipertensión. El nerviosismo, la excitación, náuseas, vómitos, pérdida de peso, hiperglucemia y trastornos visuales son otros de los síntomas que podemos encontrar en el feocromocitoma. También encontramos, aunque no muy frecuente, los temblores, ansiedad, hipotensión ortostática, dolor abdominal, dolor torácico, enrojecimiento, palidez, disnea, mareos, convulsiones, bradicardia y fiebre. Ante la presunción clínica de un feocromocitoma, se debe recurrir a la demostración bioquímica de un aumento en la secreción de catecolaminas y o sus metabolitos para establecer un diagnóstico de certeza, el cual va a ser una cuantificación de las metanfetaminas y creatinina en orina de 24 horas. Para el tratamiento del feocromocitoma, generalmente se hace una incisión quirúrgica del tumor y se retira. Ante un exceso de la noradrenalina, se ha determinado que esta llega a provocar episodios de estrés que pueden incluir sentimientos de ansiedad y hostilidad. Por el contrario, cuando hay un déficit de noradrenalina, se ha relacionado junto con la serotonina ante casos por depresión.
e incluso se han visto casos de personas que son adictas a la adrenalina, desarrollando una personalidad de tipo A, donde el patrón de comportamiento está caracterizado por la ambición, la competitividad, la ira, la impaciencia, el estado de alerta, entre otros. Este tipo de patrón lo que va a hacer es aumentar el riesgo a padecer una cardiopatía isquémica, y se sabe que la hostilidad aumenta los niveles sanguíneos de catecolaminas, y el aumento de estas puede elevar los lípidos sanguíneos también. Llevando el capítulo más a fondo en el mundo médico, en el laboratorio las indicaciones habituales para el estudio de la función de la médula suprarrenal son la valoración de pacientes hipertensos para averiguar la existencia de feocromocitoma, y en los niños para confirmar el diagnóstico de neuroblastoma o tumores relacionados. Se emplean 3 tipos de determinaciones en laboratorio como parámetros de la función de la médula suprarrenal: las metanefrinas, catecolaminas y el ácido vanil-mandélico. La muestra más adecuada para hacer el estudio es la orina de 24 horas, porque la secreción fluctúa durante el día y también en reacción al calor, dolor, frío, estrés emocional, ejercicio físico, hipoglucemia, lesión, hemorragia, asfixia y fármacos. Sin embargo, puede ser útil una muestra aislada para evaluar los niveles de metabolitos y hormonas después de una crisis de hipertensión. La determinación de catecolaminas en orina mide la cantidad total eliminada durante 24 horas. Como las concentraciones en sangre pueden variar mucho a lo largo del día, esta prueba puede detectar una elevación que haya pasado desapercibida con la determinación en plasma. La orina de 24 horas se debe recolectar en un envase de agua mineral de 5 litros. Metanefrinas. La cuantificación de los niveles de metanefrina y normetanefrina en orina son metabolitos de adrenalina y noradrenalina respectivamente. Permiten diagnosticar los tumores ocultos de catecolamina. Se deben revisar los antecedentes farmacológicos del paciente, ya que la imipramina hace que aumenten los niveles de metanefrina y normetanefrina, en tanto que las fenotiacinas y la metildopa pueden aumentar o suprimir tales niveles. Ahora las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina y dopamina. La primera es la hormona secretada por la médula suprarrenal, en tanto que la última no lo es por el sistema nervioso central y la noradrenalina por ambos órganos. Estas permiten regular el metabolismo y preparar al cuerpo para la reacción de lucha-huida de la cual ya se habló anteriormente. La finalidad de analizarla en el laboratorio es facilitar el diagnóstico de feocromocitoma en un sujeto con hipertensión inexplicada. También puede facilitar el diagnóstico de neuroblastoma y ganglioneuroma. En un sujeto con hipertensión no diagnosticada, el incremento de los niveles de catecolaminas en orina después de una crisis de hipertensión suele indicar feocromocitoma. Si los estudios indican la presencia de un feocromocitoma, habrá que buscar también neoplasia endocrina múltiple. Ácido vanil-mandélico. Es el metabolito de catecolaminas que más abunda en la orina y es el producto de la conversión de adrenalina en noradrenalina en el hígado. Los niveles de este ácido en orina reflejan la producción endógena de estas catecolaminas. La finalidad de analizar esto en el laboratorio es primero identificar el feocromocitoma, neuroblastoma o ganglioneuroma. También podemos evaluar la función de la médula suprarrenal. Por otro lado, tenemos que el incremento de los niveles de este ácido en orina puede ser consecuencia de un tumor que secreta catecolaminas. Y se necesita para el diagnóstico exacto nuevos estudios como la medición de los niveles de ácido homovanílico, metabolito de la dopamina en orina para excluir la presencia de feocromocitoma. La determinación de catecolaminas plasmáticas es especialmente útil en los pacientes con hipertensión persistente o que se encuentran en una crisis, o sea, un paroxismo de hipertensión. Las catecolaminas no permanecen en sangre durante mucho tiempo, sino que se van a metabolizar y se eliminan por la orina cuando han realizado ya su función. La noradrenalina y la dopamina son estables a temperatura ambiente y se conservan hasta 13 meses con el uso de estabilizantes como el EDTA, el glutatión para su transporte o almacenamiento. Para medir las catecolaminas se puede utilizar las pruebas inmunológicas como ELISA y RIA,
cromatografía de gas, espectroscopía de masas y cromatografía líquida de alto rendimiento HPLC. El paciente debe abstenerse de consumir los siguientes alimentos y bebidas: el alcohol, café, té, tabaco, banano y vitamina B. Esto debe evitarlo durante mínimo una semana antes de la toma de muestras. Hay que aclarar que estas muestras también pueden verse alteradas por una serie de fármacos e incluso por el estrés. Es muy importante informar al médico de cualquier medicación que se esté tomando y cumplir de manera escrupulosa las instrucciones previas a la toma de muestra. Incluso no se puede realizar ejercicio 48 horas antes de la toma de muestra y la ingesta de líquidos debe ser la acostumbrada. Los valores normales de la adrenalina son menores a 20 microgramos en 24 horas y de la noradrenalina es menor a 90 microgramos en 24 horas. Para poder consolidar los conocimientos y la información que se ha brindado a lo largo de este video, vamos a presentar un pequeño caso clínico que nos va a ayudar a dilucidar todas las pequeñas posibles dudas que se tengan frente a este. La presentación del caso hace referencia a un paciente de sexo masculino de 40 años de edad, mestizo, con antecedentes personales de hipertensión arterial, aparentemente esencial. Este paciente es medicado con captopril 25 miligramos cada 8 horas y clorodiazepóxido 10 miligramos cada 8 horas. Es un paciente bien controlado. 6 meses antes de su ingreso al Instituto Nacional de Endocrinología, fue intervenido quirúrgicamente por hemotórax izquierdo postraumático y a partir de este momento comenzó a notar molestias crónicas lumboabdominales, contralaterales y cambios en el hábito intestinal que lo asocian a una constipación. Por la persistencia de una sintomatología referida, le indicaron estudios ultrasonográficos en los que se detecta una imagen tumoral en territorio de la suprarrenal derecha. Como información adicional a nuestro caso clínico, tenemos los hábitos tóxicos del paciente que hacen referencia a un consumo de cigarrillos aproximadamente de hace 22 años. La alergia a medicamentos corresponde a la penicilina, tetraciclina, aspirina y clotrimazol. Los datos positivos al examen físico durante el ingreso hacen referencia a un peso de 79 kilogramos, una talla de 173 centímetros, un índice de masa corporal de 26,3 kilogramos por metro cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que aquí el paciente cuenta con un sobrepeso, una tensión arterial de 140 sobre 100 miligramos de mercurio. En ocasiones este paciente presentó cifras elevadas de tensión arterial que se controlaron con antihipertensivos como el captopril y el nifedipino. A continuación presentaremos una tabla donde encontraremos el resumen de los exámenes complementarios realizados al paciente. Por un lado vamos a tener los exámenes complementarios en la columna de la parte izquierda y posteriormente los resultados en el lado derecho. Los estudios que se realizaron fueron hemoglobina, eritrosedimentación, colesterol total, triglicéridos, glicemia, creatinina, ácido úrico, aldosterona, ritmo de cortisol posinhibición con 2 miligramos de dexametasona, 0.75 miligramos y por último ácido vanilil mandélico 2 muestras. Complementando estas muestras, también se le indicó al paciente una ultrasonografía abdominal donde se evidenció una masa ecogénica heterogénea que mide aproximadamente 69 por 72 milímetros en territorio de la suprarrenal derecha. No hubo alteraciones en el resto de los órganos del abdomen. Por otra parte, también se tomó una radiografía de tórax donde nos arroja un índice cardiotorácico normal, no presenta lesiones pleuropulmonares. Y por último, se tomó un TAC abdominal donde se realizó un examen simple en el que se va a observar una masa sólida de 44 Hounsfield. Cabe resaltar que esta unidad es una escala que se utiliza para mostrar el rango de densidades del tejido al visualizar una tomografía computarizada. En proyección de la glándula suprarrenal derecha que mide 5 por 8 centímetros. No hay alteraciones en el territorio de la suprarrenal izquierda. También se realiza un examen endovenoso en el que se observa una glándula suprarrenal derecha tumoral que mide 78 por 60 milímetros, que capta un contraste de 58 Hounsfield. Aparte de estos hallazgos encontrados, no hay otras alteraciones. Por las características imagenológicas obtenidas,
A esto me refiero al tamaño mayor de 6 centímetros, la densidad de unidades Hounsfield mayor a 20, se decide indicar un tratamiento quirúrgico y teniendo en cuenta los antecedentes de hipertensión arterial del paciente, se comienza su preparación quirúrgica con alfa-bloqueadores. Estos alfa-bloqueadores hacen referencia al Terazosin a la dosis de 5 miligramos por día. Luego de administrado esto, al cuarto día de preparación y luego de una maniobra de exploración abdominal profunda realizada en otras ocasiones durante su ingreso, comienza con un cuadro súbito de hipertensión arterial severa, 220/160 miligramos de mercurio, acompañado de una sensación de calor, rubor facial, opresión torácica, sudoración, taquicardia, 160 latidos por minuto, cefalea universal, intensa, pulsátil, con cuadros de hipotensión súbita, 50/30 miligramos de mercurio, y bradicardia que duró aproximadamente 1 hora, con sensación referida de muerte. Este paciente se trasladó a la unidad de cuidados intensivos, donde mantuvo episodios similares con una frecuencia de 10 a 20 veces al día en las primeras 48 horas, momento a partir del cual comienza a mejorar. Se realiza una intervención quirúrgica con el diagnóstico clínico e imagenológico de un feocromocitoma sin complicaciones hemodinámicas significativas. En el informe de anatomía patológica se recibe una masa de tejido ovalada que mide 11 por 7 por 6 centímetros y pesa 130 gramos, tiene una superficie pardo amarillenta, un tejido pardo grisáceo con extensas áreas de hemorragias y otras necrosis como muy escasas en áreas visibles, de las que se pesan 5 fragmentos. Aquí una nota importante de resaltar es que el tumor muestra marcadas áreas de necrosis, hemorragia y atipicidad celular. Se recomienda una evolución estricta. Luego de presentar el caso clínico, las conclusiones que se pueden recolectar de este es que no obstante la poca frecuencia diagnóstica del feocromocitoma, se debe tener muy en cuenta en el diagnóstico diferencial de toda masa tumoral suprarrenal, a pesar de tener el criterio de ser incidentaloma. Se debe ser muy cautelosos al momento de la exploración física y tener en cuenta toda la historia patológica anterior referida. Esto va a poder ser de una utilidad muy grande en la definición de una conducta, garantizando un menor riesgo para la vida del paciente.